Hola queridos amigos, vamos en este momento a compartir la palabra de Dios en este tiempo en el que hay tanta gente que está atemorizada, está con aquella gran incertidumbre. Y yo en esta etapa de coronavirus, ¿será que me voy a enfermar y me puedo morir? O se muere mi papá, o se muere mi mamá, o se muere mi tío, o se muere aquella persona que le toca estar trabajando en este tiempo de, de mucha contaminación como consecuencia de todo de esta pandemia que está pasando. Y entonces viene y tenemos grandes temores, tenemos miedos y psicológicamente nos vamos enfermando. De hecho, eh, conozco a personas que cuando comenzamos a hablar de coronavirus comienzan a llorar. ¿Y por qué lloran? Porque hablar de coronavirus sienten que están hablando de que la muerte les llega a traer. Y tenemos que tener muy en cuenta que Dios es más poderoso que cualquier mal. Y entonces si le pedimos y nos cuidamos, pues Él nos ha dicho en tantas veces, no teman. Y eso es lo que queremos ahora compartir con ustedes, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios eh, en San Lucas capítulo 12, versículo 7. San Lucas 12, 7 dice así: hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, no teman, que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. ¿No valen mucho más que los pajarillos? Dios en su providencia nos guarda a todos. En su gran amor nos guarda a todos. Pero también Dios pues llamará a cada persona en su momento cuando Él lo haya determinado. Pidamos a Dios que nos permita tener la confianza en Él, anclarnos en Él y no permitir que la desesperación como consecuencia de este virus se apodere de nuestras vidas. Tienes que tener confianza en Dios, en esa palabra de Dios que te dice, no temas. Lucas capítulo 12, versículo 7. Ustedes valen más que los pajarillos, no teman. Dios los cuida, Dios nos cuida. Y estas persecuciones, esos temores, esas tribulaciones, pues todos en algún momento las hemos padecido. Y por ejemplo el apóstol Pablo padeció también esos temores, esas tribulaciones. Pero como él mismo dijo en la palabra, en todo salgo vencedor con aquel que me conforta. Salimos vencedores si estamos unidos a ese Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 10, versículos del 28 en adelante. Siempre aquella palabra clave en la boca de Jesús: no teman, no se desesperen, no teman. Y Él dice en su palabra, Mateo 10, 28 en adelante, del 28 al 31. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en el infierno, en la gehenna. No teman a quien puede hacerle daño en el cuerpo. El virus hace daño en el cuerpo, pero no puede mancharte tu alma. Dice la palabra de Dios: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pájaros por una moneda de poco valor? Y ninguno de ellos cae en tierra si no es por el Padre. Y ninguno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo consienta. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. También, así como San Lucas, así San Mateo también dice, hasta los cabellos
de su cabeza están contados. No tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pájaros. Vales muchísimo ante la mirada de Dios y por lo tanto, Él te va a cuidar, Él te va a ayudar y no debes de temer. Ten confianza en el Señor. Como dice el salmista, ten ánimo, espera en el Señor. No nos desesperemos, porque si no te llega el virus, pero una enfermedad psicológica es más tardo para quitarse esa enfermedad psicológica que una enfermedad meramente corporal. Entonces tengamos cuidado, porque las secuelas de esto del COVID sin duda harán mucho daño, están haciendo ya mucho daño a tantas personas. Por ejemplo, el hecho de que los que han perdido sus seres queridos y no les dieron una digna sepultura, ni siquiera los velaron, ni siquiera les dieron la oportunidad de verlos, pues todo ese gran dolor, todo ese cúmulo de dolor, pues está allí. Y hay que soltarlo, ponerse en las manos de Dios, aceptar esta dura realidad, que no es fácil, pero si la llevas ahí, pues tú mismo vas como mortificándote. Y por eso tienes que tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios dice que Dios, que Él es providente y que Él nos va a cuidar y que nosotros valemos mucho más que esos pajarillos. Y dice, no teman, no temer, no tener miedo, porque Dios nos cuida, porque Dios es bueno, misericordioso. Y dice el apóstol, hablando de esas persecuciones, no tuvimos ningún alivio corporal, al contrario, solo sufrimientos por todos lados. Estoy leyendo la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos ningún alivio corporal. Al contrario, solo sufrimientos por todos lados. Ese mismo canto es el de aquellas personas que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de este virus. Y realmente no es fácil superar esto. Pero si Dios te ha dado la vida, es para que sepas emprender con mayor ímpetu, aunque seas asediado por todos lados. Como dice el apóstol, no tuvimos ningún alivio corporal, al contrario, solo sufrimientos por todos lados. ¿Y por eso el apóstol dejó de seguir a Dios? No. ¿Y por eso el apóstol se peleó con Dios? No. Él siguió creyendo. Así también tú sigue creyendo en Dios. No te desesperes, sigue esperando en Él. Dice el apóstol, no tuvimos ningún alivio corporal. Al contrario, solo sufrimientos por todos lados. Por fuera conflictos y por dentro temores. Pues lo que ahora nos embarga a todos los que estamos vivos. Temores de infectarnos. Que duele no saludar a una persona y duele, por ejemplo, ahora se acercaron unos amigos, una familia y los niños queriéndome abrazar. Y entonces yo haciéndomela así como, no, cuidado, no. No es fácil, pero es por el bien de los demás. No tanto es por mi bien, sino por el bien de los demás, cuidar la salud de los demás. Pues todo esto nos atormenta, todo esto nos llena de tantos temores de afectar a los demás o que los demás nos afecten a nosotros.
ayer y ahora, pues he tenido como esa experiencia de personas que se acercan y yo he tenido que alejarme con la intención de no dañarles en la posibilidad, porque como uno no sabe si tiene, porque se encuentra con tanta gente, entonces uno no sabe si lo han poseído, digo, si lo han infectado. Entonces se complica este modo de vivir. Sin embargo, tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor, que es el único que nos da la fortaleza. Dice el apóstol, cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos ningún alivio corporal, al contrario, solo sufrimientos por todos lados, por fuera conflictos y por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. Queridos, que también puedas decir, como el apóstol, Dios me consoló, Dios me acogió, Dios me fortaleció. Sigue luchando como buen soldado de Cristo. Sigue luchando, creyendo y esperando en Dios. Y no te dejes vencer por la fuerza del mal, por la fuerza del miedo que nos invade a cada momento. Que la Virgen nos ayude para que nos mantengamos firmes y que nos mantengamos siempre en oración. Porque en toda tribulación, la oración es nuestra medicina. Y no desesperarse. Acordarse de aquellas palabras que el Señor nos ha dicho. No teman. Y lo que dice ahora el apóstol. Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su venida, sino también con el consuelo que Él recibió de parte de ustedes. Vean qué hermoso, porque Dios consuela a través de. Dios consuela a través de. Permite que Dios te consuele en virtud de esta palabra. Y no sigas en ese tormento. Confía en Dios, ten ánimo. Ayer me decía una persona que otra no quería ni salir de su casa. O sea, así al corredor. Porque tenía temor y se ponía a llorar. No teman. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Si andas mascarilla y guardas la distancia, no te va a llegar eso. Ten esa confianza en el Señor. Y si llega, vas a salir vencedor. Vamos a salir vencedores en el nombre del Señor. Como dice su palabra, todo lo puedo en aquel que me conforta. Que esta palabra ilumine, fortifique tu vida ahora y siempre.